que vamos a tratar se llama una historia de dos niveles. Ojo, todos vivimos una historia de dos niveles. Muchos la estamos viviendo con muchísimo más fuerza en este tiempo. Pero todos vivimos una historia de dos niveles. ¿Qué nivel estoy hablando? Un nivel terrenal, un nivel natural y un nivel espiritual. El tema es cuán conscientes estamos que estamos viviendo un nivel espiritual aparte del natural que estamos viviendo. Y es que a veces no importa, porque esto es algo que tiene que ver con los hijos de Dios y con los que no son hijos de Dios, porque a veces uno, con todo lo que pueda saber de la palabra, de que cree, de que adora, de que lee, de que busca, de repente se encuentra viviendo una situación que a usted se le olvida el nivel que tiene de influencia que tiene ese nivel espiritual, o valga la redundancia, al cual usted pertenece. Entonces usted se queda buscando razones en el plano natural y se le olvida el otro nivel. O sea, el hecho que ustedes asientan tanto con su cabeza es que todos como que estamos pasando por lo mismo, o que hemos pasado por lo mismo. Entonces este mensaje lo que viene es como que a refrescarnos que todos vivimos una historia de dos niveles y que a veces no tenemos idea de qué está pasando en el otro nivel. Por ejemplo, en la Biblia tenemos un hombre que se llama Job. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿qué es para ti Job?, la gente lo primero que dice, Job es sinónimo de sufrimiento, de dolor. Y ciertamente es así, Job es un estándar de dolor. Pero yo quiero que hoy usted vea conmigo la historia de Job desde la óptica de esos dos niveles en los cuales nosotros vivimos. De esos dos niveles que comprenden a la historia que cada persona vive, atraviesa. ¿Para qué? Para que usted esté consciente de que usted tiene cierto o debe tener cierto nivel de influencia en la espiritual, o debe tener la conciencia que eso está pasando. Fíjese usted, Job era un hombre que tenía bueyes. Los bueyes eran los tractores de ese tiempo. Eran las unidades de producción con las cuales usted hacía los surcos, etcétera, etcétera. Tenía muchos bueyes. Era un hombre que tenía ovejas. O sea, era el ganado de ese tiempo. Pero muchos. Estoy hablando de un hombre altamente rico. Era un hombre que tenía camellos, que era el transporte, los autobuses, los carros, las camionetas, eran el transporte. Y era un hombre que de paso tenía 10 hijos. Pero además de eso, Job era así como usted. Era un hombre que adoraba a Dios. Era un hombre que se levantaba todas las mañanas, dice la Biblia, a presentar una ofrenda quemada, sacrificar unos animales, incluso por los pecados de él y por los que habían cometido sus hijos. O sea, y era un hombre que me gusta porque Job era un hombre que tenía una relación personal con Dios. Ahí no dice que Job asistía a una congregación. Job es un ejemplo, es un estándar de lo que es un compromiso individual del hombre con Dios. Había una relación espectacular. También era un hombre, Job, que además de ser alguien que tenía muchísimo dinero, era un hombre accesible. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que a Job lo buscaba la gente para pedirle consejo. Entonces la gente veía a Job como lo ven a usted, como una fuente de sabiduría, como alguien de comprensión, que de paso no era altivo ni era orgulloso, sino que era accesible, porque cualquiera iba a Job a pedirle un consejo, a pedirle una dirección divina. Y como él funcionaba con esa relación con Dios, tenía una sabiduría especial que ayudaba a la gente, que los aconsejaba, que los dirigía. Los viejos, los ancianos y los jóvenes veían a Job como un referente. O sea, imagínense cómo póngase un momentico en el papel de Job, en las sandalias de Job. O sea, Job caminaba por la ciudad. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo le va, rabí? ¿Cómo está usted, señor? Dice la Biblia que Job se paraba en las puertas de la ciudad, y quienes se paraban en las puertas de la ciudad se paraban para decidir los destinos de esa ciudad. O sea, que Job también formaba parte, era como parte del consejo consultivo, era un asesor del gobierno.
O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero sobre todo Job él sabía cuál nivel de compromiso tenía con Dios. Usted sabe hasta dónde usted está comprometido con Dios. Y el hombre decía, los hijos míos que estaban haciendo, voy a presentar una ofrenda. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 niñas. Y el hombre metido con Dios. Entonces, claro, hablar de Job en ese entonces, viajemos en el tiempo a esa contemporaneidad con Job, y Job era un hombre respetable, pues. Job era Jason, pues. Un hombre respetable que adoraba a Dios, que tenía su familia, su gestión, que presentaba ofrenda, que todos los días estaba caminando, pero véase así, pues. Era Mayoli, pues, que está ahí en su casa dando testimonio. Era Carmen, era Karine. O sea, Job era uno de nosotros, era como uno de nosotros. Porque cada quien en su nivel es un Job. Cuando tiene una relación con Dios, cuando le sirve a Dios, cuando busca en la presencia del Señor y entonces camina en esa sabiduría. Porque la palabra dice en el libro de Salmos que Dios le hará conocer su pacto a aquellos que le buscan. Si usted le busca en intimidad, Dios a usted le revela el compromiso que él tiene con su vida. Entonces Job era así, hombre que adoraba a Dios. Todos los días se levantaba y hacía aquellas ofrendas y oraba por él y oraba por sus hijos. Un hombre espectacular. Ese era Job. Pero un buen día, así como nos pasa a nosotros, aparece corriendo un hombre delante de Job y le dice: ha pasado una catástrofe. Y en esa primera catástrofe perdiste a todos los bueyes. Pero cuando dice bueyes, aparece otro mensajero. Hemos sido asaltados y han matado a todos los pastores y te han robado a todas las ovejas. El hombre dice ovejas y aparece otro. Con la misma tragedia. Y los camellos. Y eran cosas que estaban en distintos lugares. Y hemos perdido los camellos. Pero aparece la última noticia en el mismo instante. No, todo eso fue como en un minuto. Ha caído un rayo donde estaban tus hijos haciendo la fiesta y has perdido a tus hijos. ¡Wow! Los bueyes, los camellos, los pastores con sus ovejas y sus hijos. Usted puede perder todo, pero que usted pierda a sus hijos. Yo me imagino cómo quedó el corazón de ese hombre. Destruido. Ahora, él tenía una esposa. ¿Y cómo quedó el corazón de la esposa? Imagínese. Y cuando él va a la esposa, que nuestras esposas, nuestras parejas son nuestra primera línea de defensa, de apoyo. Cuando él va, ¿qué es lo que ella le dice? Maldice a Dios y muérete. Yo entiendo lo que esa señora estaba viviendo y por qué lo dijo. Pero ¿qué dijo Job? El Señor dio, el Señor quitó. O sea, en medio de eso, Job no dijo nada malo. Dios no dijo nada incorrecto. Ahora, ¿sabía Job lo que estaba pasando? No sabía. Pero por si fuera poco, este hombre, además de enfrentar eso, mira lo que dice la Biblia. Mi cuerpo está bien cubierto de gusanos y de costras, se me abre la piel y supura pus. De repente, al pasar de unos días, en medio de ese profundo dolor, el hombre empieza a darse cuenta que comienzan a aparecerle brotes en toda la piel. Y ya no puede ni siquiera usar ese ropaje, esas vestiduras que usaba, sino que lo que le queda es ponerse lo que ellos llamaban el traje de silicio, que era el traje que representaba el dolor, vestirse de dolor y ver cómo le supuraba pus por todo el cuerpo. Entonces el mismo hombre que todo el mundo veía como aquel ser respetable, responsable, fuente de consejo, de sabiduría, de riqueza, de repente se vuelve un hombre pobre y un hombre lleno de llagas
y de costas. La historia en el nivel natural. ¿Qué haría usted? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, él enfrentó, como muchos de nosotros, una situación incomprensible, injustificable a sus ojos naturales. Porque él dice, pero cónchale, yo lo entiendo, porque si él adoraba, si él tenía su sucesión, tenía su riqueza bien habida, era una fuente de consejo, un día está así y en un instante queda su vida hecha un caos. Y entonces de paso va a buscar apoyo con la esposa y la esposa le dice, muérete, chico, maldice a ese Dios en quien tú dices creer y muérete. Y empieza a pasar Job por esas etapas que usted y yo pasamos, porque empieza él incluso a maldecir el día de su nacimiento. ¿Y para qué nací yo? Si hubiera sido mejor que mi madre ni siquiera hubiera abierto las piernas, que yo me hubiera muerto, maldice el día de su nacimiento. Pasa por ese tema y empieza a buscarse, ¿será que yo he cometido pecado? ¿Qué hice yo? Como dice uno, ¿qué hice yo para merecer esto? Si yo lo que he sido es una buena esposa, si yo lo que he sido un buen esposo, si yo he ido para el servicio todos los domingos, si yo he orado en mi casa, si yo he leído la palabra. ¿En qué fallé? Y empieza usted a buscarse y como que, a clavarse un puñal y a darse como un látigo en la espalda. Empieza la autocompasión. ¿Será que el Señor no se apiada de mí? Porque todo eso lo vive él. ¿Cómo es posible que yo estoy pasando por tanto? ¿Y por qué si yo he sido un hombre bueno? Y empieza a autojustificarse, a autocompadecerse, a poner en tela de juicio su integridad. No, ¿será que tal vez es el pecado que yo cometí cuando tenía 17 años y en este momento Dios me lo está cobrando? Pero también pasa que empieza a ver y dice, pero ¿cómo es posible que los malos prosperan? Si hay gente mala que está aquí, que está allá y tienen tanto dinero y les va tan bien y van a la Tortuga y van a las rocas y van a la playa y esto, y yo veo al vecino que hace aquello, y entonces empieza usted como que a buscar en lo natural, a hurgar, y busca una lupa y se vuelve un detective y empieza usted a tener ese problema en ese primer nivel que es el nivel natural. ¿Y cómo es posible? ¿Y por qué me tiene que tratar así? ¿Y por qué tenía que perder a mis hijos? ¿Y por qué tenía que tener problemas en el trabajo? ¿Y por qué los sabeos tenían que venir y asaltarme y llevarse mis camellos? Y con lo que a mí me costó conseguir mis bueyes, mis camellos, mis ovejas. ¿Y cómo es posible que ahora la gente ni me ve, la gente me desprecia? Y aquellos a quienes yo les servía, ¿dónde están? Y yo me paraba en las puertas de la ciudad y era el Job respetable, era el hombre respetable, era el hombre de Dios, y ahora ni vienen a la iglesia. No pasa uno por eso. Y de paso, como si fuera poco, aparecen 3 amigos de Job en el escenario. 3 amigos de Job. Y pasan, de buenas a primeras ellos llegan y se sientan, y dice la palabra que pasaron 7 días y 7 noches en silencio. Gente que se te acerca, que te brinda un pseudo apoyo y no dice nada, y bueno, está bien, los tienes ahí silentes. Pero a veces como que es mejor que se queden así, porque cuando abrieron la boca, bendito sea Dios. Claro, eso es culpa tuya. Ay, es que tú crees que el gran Job no tiene pecados ocultos. Sabrá Dios lo que tienes tú en tu corazón. Y por eso es que estás atravesando por eso, por culpa de tu pecado. Ah, no, es que tú te crees muy íntegro, es que tú crees que todas te las sabes, y empiezan a especular y a hablar del Dios que ellos ni siquiera conocían y a atribuirle a Dios. Cuando usted lee, el libro tiene 42 capítulos, cuando usted empieza a leer del capítulo 3 al capítulo 37, son 34 capítulos de especulación, donde se exaltan a sí mismos, pero sobre todo culpa. No, esa es culpa tuya. Está ahí, si quien te mandó a casarte con ese hombre, claro, Mayoli, y yo no te lo dije y tal y tal.
Y entonces usted no sabe si verdaderamente son amigos suyos o vienen a destruirlo. Y aparece otro en el escenario que empieza entonces a culpar a los hijos. Y eso fue, claro, como usted no tiene ni idea de lo que Joanita hace, de lo que Jean-Piero hace, de lo que Héctor Josué hace, de lo que Esther Victoria hace, eso es culpa de ellos. Si usted cargando con los pecados de otro, Entonces comienzan, imagínese a alguien que lo ha perdido todo y recibe una amistad en ese nivel. Cuando uno se acerca para consolar a otros, se acerca con la finalidad de ayudar a esa persona con sus cargas, de darle un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, o de simplemente abrazarlo. Como hay gente que llega a un velorio y sabe que si a alguien se le murió la mamá y abraza al hijo, ay, yo me acuerdo de las arepitas de tu madre, yo me acuerdo cuando hicimos aquel viaje, y empiezan como que a meterle más adentro la llaga aquí. Sí, yo recuerdo un periodista cuando la tragedia de Vargas, por allá en el año 1999, que se paró frente a una casa. Y la señora estaba llorando y llorando y llorando. Y él le pregunta, un periodista de una televisión extinta, un canal extinto, y ustedes saben cuál es. Y él le pregunta, la señora está llorando ahí en lo que era una casa. Y él le pregunta, señora, ¿qué le pasó? Y es que, mire, lo tengo fresquito. Que aquí vivía yo con mis 3 hijos. Y el alud, yo había salido para allá y el alud se llevó cuando yo llegué. Y usted se acuerda cómo se llamaban sus hijos. Y usted recuerda cuando usted lo... Mire, él le hizo tantas preguntas para ver a la señora quebrada, llorando, sufriendo, para él hacer de esa noticia una noticia que él pudiera vender. ¿Cuántas personas usted no se encuentra así, que en medio de su crisis lo único que vienen es hacerle carga? Así como a Job, en medio del dolor, y eso es culpa tuya, y eso es culpa de tus hijos, y es que tú te la das muy íntegro, pero la palabra dice, pero Dios dice, utilizan incluso la palabra que ellos tienen de Dios, el conocimiento somero que tienen de Dios, para hablar mal de Dios en contra suya, y ponerlo a usted a sentirse mal, a sentirse peor, y empieza usted a buscarse, a hurgar, a quejarse, a lamentarse. Dios, claro, la respuesta lógica de Job fue quejarse en contra de sus amigos, fue lamentarse delante de Dios, fue lamentarse de su vida, fue empezar a buscar excusas en el nivel natural. No nos ha pasado así. ¿Usted cree que a mí no me ha pasado así? Que en este tiempo, ¿cuántas veces usted no se busca una excusa? Pero ¿por qué le digo que no es muy largo el mensaje? Porque ¿qué era lo que verdaderamente estaba pasando? ¿Qué era lo que verdaderamente estaba pasando? Cuando usted se va al libro de Job, al inicio, dice la palabra que un día, el capítulo 1, verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? No le ha cercado, no le ha rodeado. Y en ese momento el padre, quien sabía quién era Job como hijo, le dijo, está bien, ¿lo quieres tocar? Pruébalo. O sea, en el plano espiritual lo que había era la satisfacción de un Padre eterno y celestial por ese hijo que estaba en la tierra y a quien él autorizaba a que lo tocaran, porque sabía que había en él. Y sin embargo, usted se encuentra a ese Job atrapado en ese nivel natural. O sea, el hombre que adoraba a Dios, de repente se le olvidó que había una existencia o una coexistencia entre dos planos existenciales, pero que el Padre Celestial tenía ese concepto tan altísimo. Usted sabe lo que es que Dios le diga, no has visto a otro siervo como mi siervo Job, varón justo, perfecto y santo.
¿Qué consideración más grande salió de la boca de Dios con respecto a Job? Sin embargo, Job pasó 37 capítulos de conflicto, especulando, sintiéndose mal, así como nos pasa a nosotros. Que usted no tiene idea de qué está pasando en el otro nivel. Y después de eso, por allá en el capítulo 38, el Señor aparece y le dice a Job: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría? Con palabras tan ignorantes, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti que tendrás que contestar. Como que el Señor le dice a Job: alto, vale, párate. ¿No fui yo el que fundó los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú en ese momento? ¿No fui yo el que le puso límites al mar? ¿No fui yo el que llamó a las estrellas por su nombre? ¿No soy yo el que le puso la salida al sol y la puesta al sol? ¿No soy yo el que escogió dónde van las constelaciones, dónde van las estrellas? ¿No soy yo el que controla el universo? ¿No soy yo el que ha creado a los ciervos, a los antílopes, a los microorganismos más grandes? O sea, ¿no soy yo al Dios que tú adoras? ¿Cómo has de tú creer que en este momento, por lo que tú estás pasando, yo me hice a un lado? ¿Cómo has de creer tú que yo me olvidé de ti, que yo no he de responderte, que yo no he de amarte, que yo estoy completamente en ignorancia y desconocimiento pleno con respecto a lo que tú vives? Porque en el plano espiritual, lo único que estaba pasando era que un Padre eterno y poderoso estaba tan confiado de lo que había puesto en el corazón de su hijo, que le dijo a Satanás: si quieres tócalo para que tú veas que no va a caer. A lo mejor muchos de nosotros estamos viviendo esa historia de dos niveles. A lo mejor muchos de nosotros estamos ahogados buscando tanto en el plano natural que se nos ha olvidado el plano espiritual. A lo mejor muchos de nosotros lo que necesitamos es cerrar nuestros labios, minimizar el contacto con gente que se nos convierte en carga y confiar en que Dios tiene el control absoluto, que nunca lo ha perdido, y que si hemos de confiar en Él cuando estamos en los tiempos buenos, también hemos de hacerlo en los tiempos difíciles, porque la paternidad de Dios no cesa y es continua, porque su misericordia es nueva cada mañana. Porque sobre nuestra vida está el título de hijo de Dios, y tenemos más que Job. Tenemos más que Job, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. La presencia de Dios nos acompaña siempre y en todo momento. Donde quiera que usted va, hay cosas, hay milagros que ocurren en su vida. Hay protecciones que ocurren en su vida y en la mía. Hay manifestación de Dios las 24 horas de nuestra vida que nosotros ni siquiera entendemos. Por eso decía Pablo: yo oro a Dios, presente sus peticiones delante de Dios, quien tiene el poder para hacer más de lo que usted pide y de lo que usted entiende, para que usted conozca a ese amor que excede a todo conocimiento. Es decir, que el amor de Dios va más allá de nuestra comprensión, de que lo que Dios puede y hace por nosotros va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra percepción, de nuestra percepción. Pero a veces hace falta que usted entienda y yo entienda que hay un nivel sobrenatural donde opera Dios, donde nos defiende Dios, donde nos cuida Dios, que Él sabe que lo que vivimos cuando nos toca un momento de complejidad, un momento de apremio, que lo que vivimos no ha de superar la capacidad que Él puso dentro de nosotros. Amén. ¿O no? Denle la gloria a Dios por eso. ¿Se imaginaba Job eso? Fíjate que la palabra le dice: Job, cuando escucha todo lo que Dios era capaz de hacer, se da cuenta que todo lo que él creía de Dios simplemente se había quedado corto, y le dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y cuando entendió que Dios no había perdido el control de su vida,
que Dios no había volteado hacia un lado mientras él perdía a sus bueyes, a sus ovejas, a sus camellos y a sus hijos, sino que Dios aún preservaba la fe en Job y sabía que él no iba a apartarse de los caminos del Padre Celestial. Entonces había de traer un tiempo de restauración, porque tenía idea Job que después de haberlo perdido todo iba a recibir de parte de Dios el doble de lo que tenía. Tenía idea Job que hoy estaba lleno de llagas y al día siguiente iba a estar completamente sano, vestido, recuperando todo lo que antes era, nuevamente con el doble de lo que antes tenía, y en su vejez tuvo 10 hijos. Y tenía tanto, pero tanto dinero, tantas propiedades, tantos bienes, que no era normal darle herencia a las mujeres, y hasta sus 3 hijas, que eran las más hermosas de toda la tierra conocida en ese momento, iba Job a asignarle una herencia. Pero él no sabía, así como tampoco sabía que lo que él estaba viviendo era producto de que el Padre confiaba tanto en la capacidad natural y espiritual de Job, que él se lo paraba al mismo diablo porque sabía que no iba a flaquear. Entonces, amado hermano, puede ser que usted y yo nos toque enfrentar, o ya estemos enfrentando de por sí, una situación inquebrantable, una situación injustificable, incomprensible, inentendible para nosotros. Pero sepamos y estemos conscientes que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo del Padre Celestial está en nosotros, y que nuestra batalla no tiene que ver con lo que naturalmente vemos, con lo que sensorialmente percibimos, sino con un Padre Celestial en otro nivel que está peleando por nosotros, y que ha peleado tanto que sacrificó a su único hijo por usted y por mí. Así que por eso es que la palabra dice que somos más que vencedores, porque mis batallas en el plano espiritual, que es primero que lo natural, no las peleo yo, sino que camino en la integridad de la palabra para que el Padre eterno, el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, me entregue la victoria, me entregue lo que yo estoy buscando. Amén. Levantemos las miradas, sacudamos la cabeza y miremos hacia el cielo, porque de allá viene nuestro socorro, de su trono de gracia, de su trono de amor, de su trono de justicia, de su trono de misericordia. Sepa usted que lo que está viviendo o lo que le toque vivir, por exigente que sea, es porque el Padre le dijo a Satanás: si quieres, tócalo, que yo sé que no ha de fallar. Que Dios me lo bendiga mucho, que Dios le bendiga grandemente, y que en el nombre de Jesús usted entienda que hay en usted una resistencia superior y especial, y que el Padre ha derramado sobre ti la fortaleza y la energía que necesitas para resistir al diablo, y él huya de ti con todas sus cargas de problemas, y al final de la historia usted levante sus manos y alabe al Dios de los cielos en el nombre de Jesús. Amén y amén.